Bienes personales, bienes personales. ¿Cuánto bien personal, cómo viene la mano con bienes personales, José? Bueno, en el mes de octubre el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de modificación del impuesto a los bienes personales que va a incidir ya a partir incluso de este año, del 2007. El tema consiste en modificar el monto a partir del cual hay que pagar el impuesto. ¿Cuánto es ahora? Hoy es 102.300 pesos. ¿Y cuánto es dentro de poquito? De aprobarse la ley pasará a 300.000 pesos. ¿Y esto es un beneficio para las personas? Sí, es un beneficio porque se hace lo que dice la ley, se cumple con lo que dice la ley, se ajusta ese mínimo de 102.300 por la inflación mayorista que hubo en todo este periodo y se lleva a 300.000. Lo que pasa es que hay una cuestión, al modificarse el mínimo se cambia también el concepto. Antes era un monto exento, los 102.300. Ahora los 300.000 van a ser no imponibles. Y esto es importante porque antes pagaba aquel que superaba los 102.300 y únicamente pagaba por la diferencia. Después de superar los 102.300. Exacto, ¿Y ahora? A partir de ahora, con esta reforma, aquel que supere los 300.000 pesos, ¿no? Esto va a ser el año que viene, digamos, va a pagar sobre todos los bienes. Es decir, no la diferencia a partir de los 300.000, sino todo. Sobre todo. Es un tema importante. Es un temita ese, ¿eh? El beneficio va a ser para los contribuyentes que pagaban los anticipos en estos meses, en junio, agosto y octubre, se pagó un anticipo con respecto a ese impuesto. Y aquellos que han abonado van a tener que recalcular el impuesto en función del nuevo mínimo y podrán solicitar devolución. ¿A quién se le pide la devolución? Se le va a pedir a la AFIP, lo más probable. Vamos a tener que esperar la reglamentación de esto cuando salga. Claro. Lo más probable es que salga durante el mes de noviembre o diciembre. Interesantísimos los datos, como es interesantísimo lo que vamos a presentar. Vamos a hablar de Noruega. Noruega, señoras y señores, les recuerdo a aquellos distraídos en geografía, está situada en el extremo norte de Europa. De hecho, Noruega quiere decir camino hacia el norte, o camino del norte. Su nombre oficial es Reino de Noruega, puesto que es una monarquía constitucional. Su rey es Su Alteza Harald V, y el primer ministro es el señor Jens Stoltenberg. Pero para hablar con mayor propiedad vamos a hacer pasar a su excelencia el embajador de Noruega en la República Argentina, el señor Nils Haugtveit. Nils, muy bienvenido, señor embajador. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Por favor, esta es su casa. Con José Luis Eteri, inmediatamente le queremos preguntar por este país que nos ha fascinado cuando lo hemos estudiado, lo hemos seleccionado para presentarlo ante el público argentino. ¿Cómo definiría, con pocas palabras, con algunas pocas imágenes, a Noruega? Bueno, Noruega es un país conocido por su naturaleza, los fiordos, las montañas, pero también Noruega tiene un sistema político muy interesante, ¿no? Con mucho énfasis en igualdad, con pocas diferencias sociales y también, aunque Noruega es un país bastante pequeño, con 4.7 millones de habitantes, somos grandes en algunos sectores. A nivel internacional. A nivel internacional, sí. Es un lindo país, Noruega. Fresco, porque hace frío en invierno, pero es un lindo país. Inclusive, yo le quiero decir a los televidentes algunos datos, si usted me permite, señor embajador. Por favor. Su superficie es 9.7 veces más pequeña que la Argentina. La cantidad de habitantes es 8 veces y media menor que en nuestro país. Su Producto Bruto Interno per cápita es casi 12 veces mayor que el nuestro, casi $75.000. Y la tasa de analfabetismo es 0. Esto es lo que más me choqueó, ¿no es cierto? Es 0, con 10 años mínimo de estudios cumplidos. La capital, recordemos, la ciudad más importante, por supuesto, es Oslo, aproximadamente 800.000 habitantes. Celebran el Día Nacional el 17 de mayo, puesto que en 1814 aprobaron la Constitución. Esto, me decía el capitán Sabé, que es como las Provincias Unidas del Río de la Plata, más o menos en la misma época. Y la fecha de independencia de la Unión con Suecia es del 7 de junio del 1905. No hace parte de la Unión Europea, pero participa en el mercado único a través del acuerdo del Área Económica Europea. Esta Noruega que tiene, bueno, todas estas riquezas, todo este equilibrio, ¿cómo hizo para llegar a esto, embajador? Yo creo que
el factor más clave en nuestra historia es la distribución de la riqueza que tenemos, ¿no? Y las inversiones que hemos hecho en los recursos humanos, que siempre son los recursos más importantes de cualquier país. Y porque los recursos humanos son los recursos para desarrollar el país, ¿verdad? Otro factor importante ha sido el buen manejo de los recursos naturales que tenemos. Primero, los recursos energéticos de la, ¿cómo se llama? Petróleo, gas. Del petróleo, sí, y gas, que ahora es el sector más importante de Noruega. Y también cómo hemos manejado los recursos financieros provenientes de los recursos naturales. Me contó un pajarito de Oslo, por supuesto, Sí. en este caso, que ustedes tienen un fondo muy grande, de Sí. ciento y pico de miles de millones de dólares, invertido. Vamos a ver un poquito de imágenes de Noruega, de paso, mientras charlamos, por favor, señor director. Invertido, y que eso le da al Estado muchísimo dinero, que inclusive ese dinero se ve digamos, en las obras y en lo que disfruta el ciudadano. José Luis le quiere hacer una preguntita mientras vemos estos lagos fantásticos de Noruega. Embajador, ¿cuál es la fuente principal de generación de riqueza de su país? Es el sector de petróleo y de gas, que es sin comparación, el sector más importante en la economía de Noruega. ¿Y cuánto influye usted me decía antes de cámara, el sistema impositivo, hablando con una pregunta que le hacía José Luis Eteri, el sistema impositivo es uno de los más fuertes, es decir, de los impuestos más altos en todo el mundo tiene Noruega. Ahora, también me gustaría saber cómo vuelven a la sociedad, es decir, por ejemplo, educación y salud, ¿cómo están organizadas en Noruega? Bueno, el sector de salud y de educación es responsabilidad gubernamental y dividido entre el nivel nacional, las provincias y los municipios. La educación primaria y secundaria es gratuita. También las universidades públicas. En el sector de salud tenemos hospitales gratuitos. Es decir, ¿ustedes consideran, si entiendo bien, un factor estratégico, el ser humano, vuestro ciudadano, y por eso le dan educación y salud? ¿Es así, señor embajador? Sí, se puede considerar una inversión en los recursos humanos, ¿no? Tiene mucho que ver también con los derechos humanos, los derechos de todos los noruegos, pero también es una inversión muy importante para el desarrollo del país. Interesantísimas sus palabras. Vamos a un corte y volvemos a ver este país, Noruega, que existe en el planeta Tierra en clase ejecutiva.